cómo a partir del cambio de gobierno, hace 3 años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable, frente a esta trágica situación, la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Te podemos dar información de caso por caso. Y te agrego algo. Me gustaría mucho. No, claro. Es más, aquí lo hemos planteado. El jueves te invito, el jueves próximo. Caso por caso, pero no solo eso, ¿eh? A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos. El apoyo y la libertad que tuve durante 18 años para construir y dirigir los espacios noticiosos que encabecé. ¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es El Hijo del Pueblo. Le doy, estoy muy contento porque me doy cuenta que Carlos Loret de Mola acaba de ser despedido de una de las empresas en las que labora. Y es que el día de hoy el Universal publicó que el comunicador Loret de Mola habría rescindido contrato, que habría sido despedido por parte de W Radio. Vamos a hablar de los detalles, pero vamos a hablar también de lo que hay alrededor, porque hay una campaña de desprestigio en contra del presidente López Obrador, en la que todos los medios de comunicación están diciendo que el presidente es un autoritario y planean achacarle el despido de Carlos Loret de Mola por bajo rating. Planean achacárselo al presidente López Obrador. Oigan, ¿qué culpa tiene el presidente de que despidan a Loret de Mola? ¿Qué culpa tiene el presidente de que Loret de Mola tenga tan mal rating? Si estuviéramos hablando de menoscabo a la libertad de expresión del periodista, estaríamos hablando de que también fuera despedido de todos los medios, pero no es así. Sigue laborando en un medio que tiene circulación nacional, que es el Universal, sigue laborando en Latino, sigue laborando pues prácticamente en otros medios, y fíjense que el problema de los periodistas fue abordado hoy por otro país, bueno, por la Unión Europea, para ser precisos. ¿Qué tiene que ver la Unión Europea? ¿Qué tienen que estar hablando de lo que sucede en nuestro país? Pues no lo sé. Primero que resuelvan los problemas de países allá en España o del sur de Italia, o que resuelvan los problemas en las fronteras, porque la verdad es que Europa en este momento no es como la pintan. Pero bueno, arrancamos con la información. ¿Entregará W Radio la cabeza de Loret? Se preguntan los periodistas del Universal. Dice, nos hacen ver que durante 5 días consecutivos el periodista Carlos Loret de Mola no estaba al aire con su programa vespertino de noticias W Radio. Loret, sin embargo, continúa ejerciendo ininterrumpidamente con sus compromisos periodísticos en las diversas casas editoriales en las que labora. Y fíjense bien, labora en El Universal, en Washington Post, en Latinos, y nos aseguran que ha recibido presiones desde el gobierno para que termine su relación laboral con la radiodifusora. ¿Entregarán su cabeza? Todos sabemos que en la actualidad casi nadie escucha el radio. Pocas veces se escucha, quizá cuando se está en el camino hacia un lugar, quizá en algún otro momento del día, pero la verdad es que la palabra radio pues está cayendo un poco en desuso, y discúlpenme si ustedes son parte de esa estadística, pero ya la mayor parte del país se informa por medio de otros medios, y hay que ser muy claro, las radios pues ya son muy limitadas, tienen alcance local, la mayoría, y otras que se transmiten en línea, por supuesto, pero ya no es lo mismo. Lo que quiere decir, pues que si un periodista se va de la radio, no se trata ni mucho menos de un medio de un tema de censura. Esto lo digo con conocimiento de causa. Si estuviéramos hablando que despiden a alguien de televisión, o que alguien es despedido de su propia cuenta de YouTube, o vetado del país, o que sus redes sociales le son cerradas, pues entonces estamos hablando de censura. Pero en el caso de Loret, en la radio, pues no tiene nada que ver con el presidente, y me parece muy mal que la oposición, como dice esta nota, esté diciendo que, por ejemplo, dice, la oposición sugiere que AMLO estaría detrás de la salida de Loret de Mola de Televisa. Hoy quieren decir que AMLO está detrás de la salida de Loret de Mola de W Radio, y esta cantaleta pues la han tratado de utilizar ya en ocasiones anteriores. Y
también tenemos la defensa del presidente López Obrador, pero antes vamos a escuchar lo que dicen los parlamentarios europeos. Yo quisiera saber si en España no hay ningún problema económico, yo quisiera saber si en España no hay problemas de infraestructura, si en España no están enfrentando una crisis de empleos, porque ahora pareciera que todo lo tienen resuelto y los españoles se han puesto a hablar de lo que está sucediendo en nuestro país. Vamos a escuchar. Y hoy vamos a hablar de la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno hace 3 años los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. ¿Cuándo hemos visto que el presidente López Obrador se enfrente a un periodista? Hemos visto que se enfrenta a las grandes corporaciones de medios. Por ejemplo, hemos visto que se enfrentara a Televisa, quizá a TV Azteca, lo hemos visto enfrentándose a medios como Reforma, a medios como El Universal, como El País, que se basan en la calumnia. Segundo, dice este parlamentario que todo se debe al inicio del gobierno del presidente. Vamos a poner una diferencia muy clara que el presidente mismo señaló en la mañanera. Anteriormente, los periodistas que perdían la vida tenían que ver con los periodistas que estaban detrás, que tenían un gobernante detrás. En este caso, no son relacionados a ningún gobernante, y hay que decirlo. El gobierno no es quien está persiguiendo a los periodistas, son los grupos de interés, son los dueños de México, los que se creen dueños de México, quienes están acabando con ellos. Y para entenderlo un poco más, pues quién mejor para explicarlo que el presidente López Obrador en su mañanera. Vamos a escuchar. Sí, hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado. ¿Cómo se sabe si los casos no son Porque resueltos? tenemos todos los elementos. Te podemos dar información de caso por caso. Y te agrego algo. Me gustaría mucho. Sería... No, claro. Es más, aquí lo hemos planteado. El jueves te invito, el jueves próximo. Caso por caso, pero no solo eso, A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad. De los actores Pero el materiales asunto o intelectuales de los asesinatos. De los actores materiales o intelectuales. Materiales e intelectuales. Okay. Y hablamos de los 7 casos que llevan en este año hasta la fecha. Casi de todos. Oigan, escuchamos el acento de este personaje que le pregunta al presidente López Obrador. Nos damos cuenta que tampoco es de aquí. Yo me pregunto qué hace la oposición permitiendo que gente extranjera venga a tratar de hacer su chamba. De verdad que eso habla mucho de la mala oposición que hay en nuestro país. Ahora, si me permiten abordar los argumentos que da el presidente López Obrador, son argumentos muy claros. Antes no detenían a nadie. Hoy, en los 7 casos, hay detenidos intelectuales y que lo realizaron. Yo creo, señoras y señores, que esto nos muestra la verdadera diferencia que hay entre los gobiernos anteriores y el gobierno actual. Ahora, cuando los medios de comunicación, desde el poder, desde la audiencia, desde las audiencias gigantescas, atacan a los políticos de oposición, o que en su momento era el presidente López Obrador, era político de oposición, o digámoslo, a los políticos que llevan causas sociales, cuando ellos los atacan, es bien visto y hasta la gente se ríe. Pero vamos a recordar cómo era Loret de Mola con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo no dieron ni una sola cobertura a lo sucedido con el fraude electoral del 2006, y que ahora, desafortunadamente, pues podemos ver que Loret de Mola se hace la víctima con el presidente López Obrador, y que en su momento, pues cuando le fue mal al PRD, Loret se encargó de destruirlo. Vamos a escuchar. Ya ojalá y lo des a conocer,
que veas cuánto tiempo le ha dado Televisa al conflicto interno del PRD y se compare con cuánto le dieron de tiempo ustedes al fraude electoral del 2006. Ahí está, pues quedan calladitos los hijos de la jijurria que se atreven a mencionar siquiera el nombre del presidente, o bueno, ya vamos a no mencionar el nombre, pero que se atreven a tratar de calumniar con argumentos son destruidos. Ahora, vamos a recordar cómo fue la despedida de Carlos Loret de Mola de Televisa. Trabajar en Noticieros Televisa. Sé que es una decisión difícil, tanto para la empresa como para mí, y por eso agradezco mucho el apoyo y la libertad que tuve durante 18 años para construir y dirigir los espacios noticiosos que encabecé. Aquilato también el respeto y afecto que me brindaron Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia, Leopoldo Gómez. Deseo que Televisa y sus directivos tengan el mayor de los éxitos en las estrategias que han diseñado para lograr superar los retos. Pues yo no le deseo éxito ni a Televisa y a Loret de Mola, pues lo único que le deseo es que en algún momento pues admita las enormes cantidades que ha recibido por parte de los gobiernos anteriores. Amigas y amigos, nos vamos. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y por a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.